parecía que hubieran habido, de hecho han habido más recursos, más personal, pero bueno, son datos objetivos de mediciones, entendemos, confiables. Entonces, pensamos la necesidad de hacer un conversatorio como el que estamos empezando para cambiar ideas, entender mejor este problema y plantear soluciones. Como ustedes saben, el día miércoles viene el presidente del Consejo de Ministros al Congreso a exponer el Plan General de Gobierno y solicitar el voto de confianza. Y una reunión que hace un par de semanas tuvimos en Inversión en la Infancia, estábamos justamente con Gastón Garatea y todos los amigos de Inversión en la Infancia, Salvador y todo el equipo, y de ahí surgió la idea de plantearle al gobierno que asumiera dentro de lo que el presidente de la República ha denominado pacto social, un punto que parecía que era el quinto, pacto social por la infancia. Y entendemos que el gobierno lo está recogiendo. Si es que posiblemente muchas de las cosas que se digan acá van a ser recogidas o las vamos a transmitir para el efecto de que esa propuesta de pacto social por la infancia sea lo más completa posible, ¿no? Y por supuesto esa es una parte, la otra parte es la ejecución, el desarrollo y la coordinación que tienen que tener todas las dependencias para llegar a ese punto, ¿no? Si es que estamos con un conjunto de expertos realmente en la materia. Esta audiencia se está transmitiendo por el canal del Congreso y por otros medios de comunicación vía internet, y creo que muchísimas personas van a colgarse de esto para hacer un seguimiento al trabajo que tenemos. Yo le he pedido a nuestra ministra Nidia Vilches que modere este conversatorio. Hemos invitado a una serie de personalidades y creo que vamos a empezar posiblemente por el doctor Carlos Eduardo Aramburu, y seguiremos con el resto de las otras exposiciones, ¿no? No tenemos ninguna regla en específico, simplemente creo que podemos hacer exposiciones en el Congreso. Cuando nos dan la palabra nos dan no más de 5 minutos, olvídate, ¿no? Si, si damos 10 es el doble de lo que podemos hablar en el Congreso, no está mal, 10 es el doble. Está bien, pero lo interesante es que tengamos en cuenta que todo nuestro punto de vista no van a caer en saco roto, creo que van a ser muy bien atendidos por el gobierno que seguramente está siguiendo esta reunión. Solamente déjame presentar, está Carlos Eduardo Aramburu, él es conocidísimo consultor en estas materias, don Marco Tavera del Programa Mundial de Alimentos, estuvimos hablando con Carmen Burbano, que ha viajado, ¿cierto? Olga Izaza, representante de UNICEF, bienvenida. Don Salvador Herencia, director ejecutivo del Grupo por la Infancia. Livia Benavides, del Banco Mundial. Iván Hidalgo, consultor de la misma célula parlamentaria, y por supuesto era director de la Estrategia Nacional Crecer. Y don Raúl González de la OMS, ¿cierto? Muy bien, creo, como ven ustedes son expertos del más alto nivel que nos van a ayudar mucho. Así que Lidia, te paso la posta y... Muchas gracias. Sí. Muy buenas noches, muchas gracias, congresista Jorge El Castillo, por permitirme acompañarlos y moderar la mesa, y hacer también que saludar a la congresista Úrsula Letona, a quien veo bastante activa también en estos temas. Y para empezar, si Carlos nos permite, podemos empezar por favor con Úrsula Letona para que nos pueda dar unas palabras. Muy buenas noches, agradecerle a Jorge que nos aglutine en este esfuerzo. Gracias, Nidia. Creo que
quienes tenemos la dicha de ser hijos, quienes tenemos la dicha de ser padres, no podemos dejar de lado este esfuerzo multipartidario, este esfuerzo interinstitucional por hacer algo por nuestra niñez. Cuando Jorge tuvo el gesto de invitarme a participar de esta plataforma que iniciamos en el Congreso, hemos tratado de contribuir desde nuestra experiencia como hacedores de política pública en la toma de decisiones referidas a la niñez, temas como la anemia y la desnutrición que son tan fundamentales. Yo sí quisiera, justamente a raíz de los resultados de la última encuesta, comentar la gravedad de la crisis que afronta el programa o la Estrategia Nacional de Micronutrientes. Estamos en un esfuerzo conjunto con un programa dominical haciendo toda una investigación. Hemos estado analizando las compras que ha hecho el MINSA, el programa de distribución, cómo llega y la excesiva discrecionalidad con la que ha venido funcionando el programa. Entonces, más que criticar, más que fiscalizar cómo se emplean o cómo se desarrolla esta estrategia, creo que nos toca ver cómo la podemos mejorar. No creo que haya habido un funcionario dentro de la carrera, un servidor público, cuyo objetivo haya sido el fracaso de esta estrategia. Pero es una estrategia que está muy mal planteada, que no tiene los alcances que debiera y lo que es peor, que las cifras no respaldan. Ya nosotros hemos analizado a nivel de política pública, la OCDE hizo una recomendación precisa en este aspecto, que se cree el Viceministerio de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros como parte de un centro de gobierno. Creo que la única forma de la mejora continua de las políticas públicas, especialmente aquellas que se refieren a nuestros niños en temas como la anemia y la desnutrición, tienen que tener una medición constante que nos permita perfeccionarlas. Sin medición de políticas públicas en temas tan sensibles, nuevamente los esfuerzos van a ser parciales, van a tener resultados no muy buenos o incluso resultados fatales, como es condenar a nuestra niñez al mantenerse en el círculo de la pobreza y a no poder desarrollarse. Yo nuevamente quiero destacar el papel de Jorge en esta plataforma. Sin él creo que es poco lo que hubiéramos podido hacer, su experiencia, su capacidad de convocatoria que vemos hoy, y también al Grupo de Acción por la Infancia, al padre Gastón Garatea, que entiendo está malito el día de hoy, pero que nos ha acompañado en este esfuerzo y que nos motiva a seguir participando. No nos cansemos, creo que nuestros chicos valen la pena. Gracias. Muchas gracias, congresista Úrsula Letona. Y siendo que hicimos un pequeño puentecito con Carlos Aramburu, por favor, tus comentarios. Bueno, muchas gracias, señores congresistas, señores expertos. Para mí es un gusto estar a nombre de la Universidad Católica comentando con ustedes y preocupándonos juntos de un tema que sin duda es de gran importancia. Voy a ser muy breve. Primero, una cosa más de fondo. Creo que la calidad de nuestra sociedad se refleja en la manera como trata a sus niños. Yo creo que hay un tema fundamental y es que sociedad que no se ocupa de sus niños es una sociedad que no tiene alma ni tiene corazón. Por eso es que en Inversión de la Infancia decimos con la niñez en el corazón. Suena demagógico, no lo es. Es una preocupación, una actitud, una manera de ver la realidad. Y desgraciadamente los resultados no son muy buenos. Voy a hablar brevemente de pobreza. Hay más niños pobres que adultos pobres. La tasa de pobreza en la población menor de 14 años es 43%. En el resto de la población es alrededor de 21%. Entonces, ahí surge una verdadera pregunta que además yo torturo a mis estudiantes con esa idea de decir, ¿por qué hay más niños pobres que adultos pobres? Y la explicación es muy clara. Las familias pobres tienen más niños en tema de fecundidad. Y eso llama la atención a algo que hemos venido descuidando en los últimos años, que es que parte de la solución al problema de la niñez es la planificación familiar, que la tenemos un poco abandonada por razones ideológicas. Y eso hay que recuperarlo, no hay que tenerle miedo a las políticas públicas. Es un primer tema que quería señalar. La anemia es, desde el punto de vista cultural, yo como antropólogo trabajo mucho con comunidades nativas, si la presentamos como una enfermedad, la gente no nos cree. Porque la anemia no te da fiebre, ni te da calentura, ni te da diarrea, simplemente te da menos funcionalidad.
Nos hemos encontrado con uno de los errores, y la congresista letona lo decía, no solamente es el tema de distribución del micronutriente, es cómo se posiciona. Si lo posicionas como medicina, la gente dice, mi niño no está enfermo, no necesita tomarlo. Tiene que posicionarse como alimento. Y eso es un tema bien complicado porque es cambiar el chip. En culturas tradicionales nadie está medio enfermo, es como estar medio embarazada, ¿no es cierto? No existe. O estás sano o estás enfermo. Entonces la idea de prevención no existe. Al niño sano hay que nutrirlo bien, pero no hay que darle medicinas. Y eso es un tema que es importante tener presente porque la incidencia de anemia es mucho mayor en las zonas rurales, en los pueblos indígenas. Entonces tenemos que llegar con un mensaje que entiendan, si no por más chispitas que tengamos no van a funcionar. Rápidamente, ¿qué está pasando con la anemia? Y quiero referirme más a las brechas que a los promedios, porque en un país tan heterogéneo como el Perú, la mejor manera de mentir es hablar con promedios. La anemia se ha bajado muy poco, se ha mantenido casi igual, a diferencia de la nutrición que ha tenido una evolución extraordinaria. Al principio, y Olga Izaza es testigo de eso, lo hemos compartido, pensamos que si bajábamos de nutrición bajábamos anemia al mismo tiempo. No es cierto, son dos cosas independientes y eso es lo que tenemos que aprender. No es lo mismo bajar de nutrición que bajar anemia. La anemia requiere intervenciones mucho más específicas porque simplemente tiene que ver con falta de hierro en la sangre. ¿Qué está pasando con la anemia en el Perú? Varias cosas que son un poco sorprendentes. En la brecha urbano-rural no es muy grande. 40-53. Y eso está asociado a un tema clave de las últimas cifras de pobreza. Donde ha crecido más la pobreza en el último año, año y medio, es en el Perú urbano, no rural. Y ha crecido más en términos absolutos en Lima. El dato, con Salvador lo hemos conversado, es impresionante. El departamento del Perú que tiene más chicos anémicos es Lima, 147.000. Lima, aquí, alrededor nuestro. Y a veces no lo vemos, está tan cerca que no lo miramos. Pero las tasas de anemia más fuertes son Puno, por ejemplo. Puno tiene una tasa increíble de anemia con el 76% de anemia. Luego tiene Loreto, 61%, Ucayali, 59%, Madre de Dios, 57%. Ahí tenemos que poner la atención, población urbana. Es bien interesante una hipótesis que hay una correlación aparente entre incremento de la pobreza y incidencia de la anemia. Aparte de Lima, que en términos absolutos es la que ha sufrido más el tema de anemia desde el punto de vista de cantidad absoluta, una cosa curiosa es que en los departamentos de la sierra es donde más creció la pobreza, en Cusco y en Cajamarca. ¿Qué está pasando para entender por qué crece la pobreza más en Cusco y en Cajamarca? Yo tengo una hipótesis. Lo que se ha caído son los sectores intensivos de trabajo, el turismo. Cuando te falta la plata, lo que haces es dejar de viajar. Y aunque tengo amigos cusqueños que dicen que si Cusco no se puede vivir, puedes dejar de viajar a Cusco, ¿verdad? Entonces ahí está pasando ese tema. Finalmente, quiero ser muy breve. Creo que hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer y aprovechar justamente el ímpetu de esta comisión multipartidaria que me parece clave. Creo que además de las chipitas y llegar, tenemos que dar información. No hay cambio sustentable que no significa cambio cultural. La gente de la calle, yo les hago una apuesta, salgan a la calle en este momento y pregunten a cualquier señora que pasa a qué se debe la anemia, la gente no sabe. Y si la gente no sabe, no es capaz de solucionar su propio problema. Entonces es fundamental que haya una campaña comunicativa en radio, en zonas rurales y por otros medios en zonas urbanas para que la gente entienda lo que es la anemia y lo que se puede hacer. Hay una serie de alimentos que la gente tiene a su acceso, pero que no se utilizan para combatir anemia. La sangrecita o el famoso relleno, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? No se lo dan a los niños. Lo toman los borrachos después de la tranca, ¿no es cierto? Es lo más común. Pero no se está planteando en el tema de la sangrecita para el menor de edad, que es fundamental. Yo he trabajado en Ayacucho y hay una serie de recetas basadas en sangre de animales que no se están aprovechando. Es más, si le preguntas a una madre cuánto comió el niño, dice no sé, porque el niño come del plato de la madre. El niño tiene que tener su plato propio. Es una cosa tan elemental como eso, darle un plato al niño para saber cuánto comió. En tercer lugar, creo que es fundamental capacitar. La cifra es impresionante. Si ustedes ven en el MIDIS todo tipo de agente comunitario, hay 122.000 agentes comunitarios de distintas clases en todo el país. Ninguna capacitada en el tema de anemia. Este es un ejército que llega hogar por hogar. El ejemplo de Piura, que hemos trabajado con Salvador. Esto hay que combatirlo casa por casa. No es cuestión de cambiar ministerios, hay que trabajar a nivel de la comunidad. Y termino con un pedido que no tiene que ver con anemia, pero es un tema que nos preocupa a todos y que quizás como antropólogo me preocupa. Asistimos con horror a casos fuertes, espantosos de violencia contra la mujer. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver violencia contra la mujer y el tema de niñez? Creo que tiene mucho que ver. La OMS acaba de hacer un estudio fascinante sobre niños varones de 0 a 3 años que no tienen afecto ni figura paterna. Ese es el mayor predictor de delincuencia juvenil y violencia en la adolescencia. Con más policías y solamente protegiendo a la mujer no solucionamos el problema de violencia de género. La propuesta que traigo de la universidad es que es importante estudiar al agresor, ver qué tiene en la cabeza. Es perfectamente factible con las fichas penitenciarias y la universidad se compromete a eso, pero no tenemos a alguien que nos apoye para entender qué tiene en la cabeza esta gente que es capaz de hacer eso. Para hacer un programa de prevención que tiene que empezar desde la primera infancia. El mejor remedio contra la agresión y la violencia es el afecto, el cariño. Pocas familias entienden que si no
tienes tu apego y cariño al niño varón, que en eso sufre más que la mujer, el tema de delincuencia va a continuar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Con él hemos trabajado el tema de población y realmente la puntualidad en estos temas es importante ahora en este pacto social por la infancia. Quisiéramos pedirle a Marco Tavera que nos pueda, por favor, hacer su comentario. Muchas gracias. Perdón, del Programa Mundial de Alimentos. Sí. Muchas gracias por la invitación y de parte de la señora Carmen Burbano, la disculpa del caso que ya le extendió al congresista del Castillo. Nosotros en el PMA, y voy a entrar de frente al tema nutricional para ganar el tiempo, tenemos un diagnóstico de la problemática que es nutricional en el país, que tiene que ver con el desarrollo humano y que empieza por reconocer que el Perú tuvo algunos logros muy importantes en desnutrición crónica. Es muy importante partir de eso para pensar que algunas cosas se han hecho bien. El Perú es el país en América que más redujo la desnutrición crónica en los últimos 10 años. Pero hay que reconocer también que en los últimos años ha habido una desaceleración de la reducción, que la inequidad entre lo urbano y lo rural se mantiene, es 3 veces más alta la desnutrición crónica en las zonas rurales que en la urbana, y es 6 veces más alta en el quintil de menores ingresos que en el de mayores ingresos. No obstante que hemos tenido una reducción de más del 50%, que reitero que es un orgullo para el país. Pero termino diciendo que esta parte, que probablemente el modelo del programa articulado nutricional tiene que ser ajustado a esta nueva realidad en la cual ya no tenemos 30%, sino tenemos 12.9% de anemia. En el último año recordemos que solo bajó 0.2%, mientras que en años anteriores estuvo bajando un promedio de 3 puntos anuales. Este es un tema creo que es central, y decir que en las comunidades indígenas de la Amazonía no pasó nada en 10 años. Seguimos en 50-60% de anemia. Si hay algo desde el punto de vista de derechos y equidad que hay que plantearse, es el tema de la nutrición crónica en comunidades indígenas de la Amazonía, y ese es un tema que tiene que ver con cultura, con servicios, con distancias. Ese es un tema que yo planteo que sea en el contexto de lo que se va a discutir. En segundo lugar, creo que no debemos dejar de plantearnos el tema de la obesidad y el sobrepeso. Podemos salvar a los niños de la desnutrición crónica, de la anemia, pero terminan en sobrepeso y obesidad. Y ese es un tema gravísimo porque significa endilgar su calidad de vida para toda la vida y es un impacto terrible para la sostenibilidad del desarrollo del país y en particular de los servicios de salud, que de acá a unos años, con 14% de obesidad en los niños entre 5 y 9 años, el doble que lo que era hace 7 años, va a ser terrible la situación. De tal manera que ahí también el Congreso tiene una responsabilidad central y estamos en un debate eterno desde hace 4 años y no se soluciona el problema. Realmente, si pensamos en la gente, en los niños, tenemos que, y no solamente en la industria, tenemos que hacer las acciones que se merecen. El Perú es el país que más está aumentando la obesidad, no es el que más tiene, pero sí el que más aceleradamente se incrementa. Y en tercer lugar, en el tema de anemia. En el tema de anemia ciertamente no hemos tenido el éxito que tuvimos en desnutrición crónica y prácticamente en los últimos años estamos estacionados. Y la verdad es que la anemia no es solamente un problema de los pobres. De acuerdo al último dato, el 28% del quintil de mayores ingresos tiene anemia. ¿Ok? En segundo lugar, el 43% es en todo el país y buena parte está en las zonas urbanas. No es solamente un problema de los pueblos jóvenes que están alrededor de Lima, es un tema de San Isidro, es un tema de Miraflores, etc. Entonces hay que mirarlo y tiene que ver fundamentalmente que yo soy médico, les puedo decir, hay 30 causas de anemia, pero nosotros estamos intentando abordar una, que es la anemia nutricional, que es específicamente por la deficiencia en el consumo de hierro. Eso es lo que podemos impactar con programas de salud pública. Y el problema de la anemia, ya lo dijo Carlos Eduardo, tiene varios problemas. Uno, que la gente no la reconoce como un problema. En segundo lugar, que requiere largos tratamientos. Para tratar una anemia se requieren 6 meses. Y no es un tema que se soluciona en el servicio de salud, es un tema que se soluciona en el hogar. Yo digo siempre, la lucha contra la anemia se está dando en los platos de comida de los niños. ¿Cómo? Hay que cambiar costumbres. Por eso es que la gente que tiene más dinero tampoco cree que el tema de la anemia se soluciona con beterraga, porque es de color rojo. ¿Y saben cuál es el tema? Alimentos de origen animal con alto contenido de hierro, como le dijo Carlos Eduardo.
Y ese es un tema también de acceso, de seguridad alimentaria, no es solamente un problema de conocimientos. Entonces, yo quiero decirles, y de verdad que el país tiene normas y tiene propuestas en donde están incluidas todas las intervenciones para reducir la anemia, pero no hemos tenido éxito. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no lo hemos hecho bien en la implementación. Y eso pasa por un tema central. Si la gente no participa, si la gente no está educada, si la gente no se adhiere, vamos a tener lo que estamos teniendo. Empiezan a recibir los micronutrientes o ahora el tratamiento con sulfato ferroso y al mes el 50% se perdió.